Bienvenidos todos. Bueno, hace 8 días estuvimos hablando de una cita que está en el libro de Mateo 5:23, pero me gustaría que de las hermanas o de los hermanos que estuvieron hace 8 días me puedan hacer un recorderis para los hermanos y las hermanas que llegaron hoy por primera vez a escuchar este mensaje de salvación. Estamos hablando sobre qué tema. ¿Quién me puede decir el título de la prédica de hace 8 días? Pastor, Mi hermano Nelson Cárdenas, mi mayor, cuéntemelo, por favor. pastora, estábamos hablando ahí sobre el tema de la misericordia. Ajá. Sobre Eh, misericordia. Decíamos que tenemos que estar, pues obviamente la misericordia es poder ayudar a nuestros hermanos que de pronto están necesitados, tener en cuenta de pronto algunas necesidades que de pronto los otros hermanos tienen que nosotros podemos solventar o poder ayudar en los momentos de pronto de dificultad. O ver a alguien necesitado también de la palabra y poderles hablar sobre la palabra. Es el versículo pues que tomamos fue el Mateo 5:23 y, y nos habla de que por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces también habla del amor también para con el hermano. Mi mayor, muchas gracias. Aquí usted en la cita dio el título, todo lo que usted dijo es muy cierto, todo eso se habló hace 8 días y qué bueno que el Señor le haya guardado eso en su corazón. Lo más importante es ser hacedor de esa palabra, no solamente un oidor, sino un hacedor. Y esto va para mí y para todos nosotros. Que no solamente que este mensaje llegue y se quedó ahí, sino que vayamos a practicar, ¿cierto? Vivamos como el Señor Jesucristo anduvo, dice la escritura de la primera de Juan 2:6. Entonces, acá, su merced me mencionó Mateo 5:23-24, y ahí apareció el nombre de esta predicación. ¿Quién me puede decir de los que estaban hace 8 días? O si de pronto de los que llegaron hoy se dieron cuenta el tema principal que está allí encerrado en ese mensaje que acaba de leer mi hermano, que está en las escrituras en Mateo 5:23. ¿Quién me puede decir cuál es el título de la predicación? El arrepentimiento, pastor. El arrepentimiento lo vimos como un mes pasado, 2 meses. Y ya hace 8 días empezamos un tema que este tema tiene que ver mucho con el arrepentimiento de mi hermana Glorita, suegrita. ¿Por qué? Porque esta palabra también habla de cambiar completamente, transformar mi vida, mudarme, cambiar totalmente mi mente. Y eso tiene que ver también con la palabra arrepentimiento, que en el griego es metanoeo, cambiar mi mente. Entonces es muy ligado, suegrita. Pero aquí, si ustedes pueden leer, los invito a que leamos cuál es la ordenanza que manda el Señor en ese versículo que acabamos de leer. Volvamos a leer. ¿La reconciliación? Sí, Señor, reconciliación. La palabra reconciliación significa volver a conciliar. Conciliar significa sentarme a hablar con una persona en la cual yo estoy en desacuerdo o esa persona está en desacuerdo conmigo. Estamos peleando, estamos chocando, estamos divididos. Todas esas cosas es ir a conciliar. Entonces el Señor dice, porque aquí me está hablando de reconciliar, porque es muy probable que alguno de nosotros haya tenido alguna situación, algún problema con alguna hermana, con algún amigo, con algún familiar, y haya dicho, no, yo ya hablé con él, pero siguen enemistados. Dice el Señor, ve y reconcíliate. O sea, el Señor me manda que tengo que volver a conciliar. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario hasta que nos pongamos de acuerdo.
porque aquí la escritura nos va a mostrar una cantidad de citas, de cosas que estamos haciendo mal, porque creemos que estamos haciendo bien, pero estamos haciendo mal. Entonces la escritura dice aquí que el Señor me manda que antes de venir a congregarme aquí, antes de buscar del Señor, yo tengo que primero ponerme de acuerdo con el hermano o con la hermana en que ando en conflicto. Y ya la escritura me va a explicar por qué. Entonces dice que la palabra reconciliar, estuve mirando en el diccionario bíblico, reconciliar viene del griego dialazo, con doble S, dialazo, D-I-A-L-A-S-S-O, por ahí mi esposa lo va a escribir en el chat de este Zoom. Dialazo, esa palabra es en el griego, traducido al español es reconciliar. ¿Y qué significa dialazo? Cambiar completamente, transformar, mudar, ¿cierto? La palabra mudar, ¿se acuerda que dice, ay, el niño está mudando de dientes porque empezaron a cambiársele porque vienen dientes nuevos, ¿cierto? Entonces, es eso. Mudar significa cambiar, cosas nuevas. La escritura dice en 2 Corintios 5:17, miremos. Amén, pastor. Emanuel, mi hermano, por favor. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Si usted y yo dice que estamos en Cristo, estamos buscando al Señor Jesucristo, creemos en Él, tenemos fe en Él, creemos que Él va a volver, dice que yo estoy en Él, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, o sea, dialazo, ya tengo que cambiar mi mente completamente, tengo que transformarme, tengo que mudar, tengo que cambiarme. De modo, dice la escritura en 2 Corintios 5:17, de modo, o sea, si usted dice que está en el Señor Jesús, tiene que cambiar, tenemos que cambiar. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas? El trago que hace que los borrachos no hereden el reino de los cielos. Las mujeres, porque los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los que se echan con varones, ni los homosexuales. Mejor dicho, 1 Corintios 6:9. Déjeme mirar, que ahí la palabra me explica mucho mejor. Sí. 1 Corintios 6:9. Vamos a 1 Corintios 6:9. Y ahí la misma escritura me va a decir que esto éramos antes nosotros, que ya no somos así. O sea, aclarándome que somos criaturas nuevas. O sea, ya estamos nosotros, al ser así, reconciliados con el Señor porque estábamos separados del Señor. Entonces, en este momento nosotros nos reconciliamos con el Señor y el Señor con nosotros cuando dejamos todo eso. Dice 1 Corintios 6:9. Y mientras haya vida, pues hay esperanza, ¿cierto? Mientras haya vida, hay esperanza de que yo pueda, no importa la edad. Hay personas que dicen, no, ya tengo 60 años, no, ya cumplí 65 y el Señor no me va a perdonar todo eso que hice. Sí, señores, si usted se arrepiente de lo más profundo de su ser, vamos a alcanzar misericordia, porque las misericordias del Señor son nuevas cada día y las misericordias del Señor son para siempre. ¿Quién dice amén? Entonces dice la escritura en 1 Corintios 6:9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Idólatras, llámese aquellos todos que adoran o veneran, como le quieran llamar, que se postran frente a una imagen, que le tienen fe a una imagen, que le ponen velas a una imagen, que le tienen más fe a una herradura pegada en el techo con la sábila. Todo eso es idolatría. Todo eso es idolatría.
que les gusta estar más sentado 20, 30 horas en un televisor. Eso es idolatría. A veces idolatramos al marido, a veces idolatramos a la mujer, a los hijos, porque la palabra siempre dice que debemos amar al Señor Jesucristo más que a mi esposa, que a mis hijos, que a todo, cualquier otra cosa tenemos, y más que al dinero, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, y entre cuando yo trabajo mal y es busque y busque el dinero, eso se llama idolatría, porque confío más en el dinero que en el Señor Jesucristo. Entonces dice que no nos equivoquemos, que ni los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes. O sea, maledicientes son las personas que para dos palabras tienen 10 groserías. Son palabras maldichas, palabras malditas. Eso era maldición. Cada vez que yo estoy profiriendo palabras groseras, sobre todo ahorita en la juventud, las niñas ahora no sé si utilizar la palabra con M para todo. Y eso es maldicientes. O sea, maldiciente, dice ahí. Son personas que están diciendo cosas malas. No heredarán el reino de Dios, por muy bueno que tú seas. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que dice abajo, en el 11. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Significa, eso va de la mano con 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, todo esto que acabo de leer ya tuvo que haber, o tiene que empezar a pasar en su vida, salir de su vida ya, hoy mismo. Todo eso que acabamos de nombrar, todas esas malas conductas y todos esos pecados que el Señor acaba de mencionar y muchos más que faltan, que son los que contaminan al hombre. De los que el Señor Jesucristo dice que lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale de su boca. ¿Y qué es lo que sale de la boca del ser humano? Lo que tiene en el corazón. ¿Y qué es lo que tiene en el corazón que lo contamina? La envidia, ¿cierto? Las discusiones, las iras, las contiendas, las murmuraciones, el chisme, los celos. Todo eso que está dentro del corazón es lo que sale por mi boca y me contamina y me hace pecar. Más todo eso que acabamos de mencionar. Así que reconciliarse tiene que empezar primero en estar yo reconciliándome con mi Señor, con todas estas cosas, porque para venirme a presentarme ante el Señor en una congregación, tengo que empezar a hacer el ejercicio de reconciliar con el Señor primeramente. Y cuando yo me reconcilio con el Señor, entonces yo ya estoy armado, yo ya estoy presto, estoy listo, tengo armas para poder tener esa fuerza y doblegar mi orgullo, porque mi orgullo no me deja ir a hablar con la otra persona. Eso es lo que pasa en mi vida. El orgullo no me deja. Y cuando el orgullo es mayor que yo, no me deja ver al Señor claramente. Nos pasa, a mí me pasa muchísimo. Entonces dice la escritura aquí en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda hoy estás aquí, es presentar tu ofrenda. Veniste a ofrendar todo tu ser al Señor. Y tienes que acordarte ahí donde estás que tu hermano tiene algo contra ti. Mire lo que dice el Señor, por favor, mi hermana y mi hermano, se lo vuelvo a repetir, eso lo vimos hace 8 días y quiero hacer énfasis para hacer un resumen para las personas que llegaron nuevas hoy, en este mensaje. El Señor me está mandando a mí, que yo tengo que ir a buscar a esa persona que me hace daño. Él no está diciendo ahí
si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y espera a tu hermano a que venga y te busque. Ahí dice eso, y me busque para arreglar las cosas. ¿Qué dice allí la escritura? No, Dice, no, no, pastor. de ninguna manera me está diciendo que el que tengo que ir soy yo. Y les vuelvo a repetir, la escritura dice que los pensamientos del Señor Jesucristo son más altos. Creo que eso está en Isaías. Dice que los pensamientos del Señor Jesús son más altos que los nuestros. Y problema el problema que tenemos los humanos es que pensamos que el Señor Jesús piensa como nosotros. No, Él es sabio por excelencia. Los pensamientos de Él son más altos. Los pensamientos de Él son más sabios. Son totalmente diferentes de nosotros y se lo vuelvo a demostrar y se lo vuelvo a explicar. Estaban los discípulos de Jesús diciendo, Señor, ¿cuál de nosotros es el más? O sea, ¿quién es el que va primero? ¿Quién de nosotros es el que va adelante? Normalmente para usted, para el pensamiento del ser humano, quien va de primero es el que está primero, porque a nosotros, en nuestra sociedad, nuestras competencias, es eso. Si yo voy en un carro, en una competencia de automovilismo, el que llega primero es el que ganó. El que meta gol primero y el otro no meta gol, ganó. ¿Cierto? Porque nosotros pensamos que el que va primero es el que gana. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, le responde a los discípulos, ¿usted quiere ser el primero? Sí, yo quiero ser el primero. Entonces, hágase de último y sírvale a todos los demás. Ese es el primero en el reino de los cielos, el que se hace de último y le sirve a todos los demás. Y él no lo dijo por decir, porque él siendo creador se hace hombre y él dijo, yo no vengo a que me sirvan. Yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. El mismo creador dio el ejemplo. Por eso se hizo carne, para enseñarnos cómo un hijo debe llegar al Padre. Por eso es llamado Hijo de Dios. No es que Dios haya mandado al hijo, vaya papito Jesús y me hace una tarea. Vaya, hágame esta vueltica. No, 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 eso es un error grandísimo. El Señor Jesucristo es el creador, eso dice la Biblia y cuando quiera cualquiera me puede escribir o cuando quiera me puede preguntar hoy y miramos en las escrituras que nos muestra que Jesús es el Padre. Entonces, ¿a qué voy yo? Que el pensamiento del Señor Jesús no es el mismo suyo ni mío. Es clarito. Señor, ¿quién es el primero? El que se haga de último es el primero en el reino de los cielos. Diferente pensamiento al suyo y al mío, pero muy sublime. Allá en Génesis 2:24 dice el Señor Jesús, entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, si un hombre y una mujer se unen, son dos, ¿sí o no? Porque hombre y mujer, 1 más 1, 2. Una familia, 2. No. Si ustedes leen allá en Génesis 2:24 dice, entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. La suma para el Señor Jesús es un hombre unido a una mujer en matrimonio, uno solo, una carne. 1 más 1, 1. Para nosotros, 1 más 1 es 2. ¿Sí me están entendiendo? Y así le puedo dar 50,000 ejemplos que el Señor nos muestra en la Escritura para enseñarnos que el pensamiento de Él es más alto. Eso está en Isaías 55:9. Miremos eso porque me encanta que seamos como los de Berea. Eran un pueblo en las Escrituras que siempre venía alguien. Pablo les dijo, es que el Señor Jesús es el Padre eterno. Y los de Berea le dijeron, un momentico, Pablo, vamos a mirar en las Escrituras si eso es verdad. Y miraron y era cierto, creyeron. Porque no es que cualquiera se pare a hablar y a decir, y ustedes tienen que corroborar siempre en las Escrituras que esté escrito exactamente lo que el Señor dijo. Isaías 55:9. Isaías 55:9. ¿Qué dice la Escritura? Dice, ¿ya lo tenemos ahí? Sí, señor.
Gloria al Señor Jesucristo. Léamelo, Glorita, por favor. 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahí está, el Señor me está diciendo, Luis Eduardo, congregación, mis pensamientos no son igualitos a los de ustedes. Sigan, mi hermana. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor Jesús. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén, mi hermana, Amén. gracias. Ahí está escrito, el Señor dijo, sus pensamientos no son iguales a los míos, así que quitémonos de la cabeza que es que el Señor, a veces proferimos palabras como, es que el Señor es injusto, es que lo otro, empezamos a pensar que porque a nosotros nos parece, empezamos a juzgar las cosas del Señor. Y eso es pecado, porque el Señor me está poniendo clarito que los pensamientos de Él son muchos más altos y que esos caminos en los que yo ando, que son pecaminosos, no son los mismos caminos de los que anda el Señor. Porque Él se hizo carne y vivió como hombre, como usted y como yo, le dio hambre, le dio sueño, le dio frío, lloró, pero nunca pecó. Fue tentado en todo y nunca pecó, estando en la carne siendo hombre, como ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, ya entendiendo que el pensamiento del Señor no es el mismo mío, tenemos que entender aquí que si el Señor me dice a mí que deje mi ofrenda, que deje todo eso que vine a escuchar, a aprender, mis cosas, lo que quiero del Señor, y lo primero que tengo que hacer es, primero que todo, dejar aquí todas mis necesidades, mis cosas, mis anhelos e ir a buscar a mi hermano para reconciliarme, volver a conciliar. Re significa volver a conciliar. Conciliar es ponerme de acuerdo con un hermano o con una hermana o con un conocido, con alguna persona, un familiar, a un prójimo, a un próximo. Reconcíliate primero con tu hermano. Y la palabra, dijimos que en el griego es dialazo, que dice cambiar mi mente totalmente. O sea que al verme con el hermano ya tengo que cambiar mi pensamiento. Si tengo un pensamiento de irle a escupir en la cara, hacerlo sentir pecador, hacerla sentir pecadora, es que usted reclamarle, ya le toca volver otra vez a reconciliar. Porque el Señor me manda que tengo que cambiar la mente, que tengo que transformarme. Yo no puedo llegar con 3 piedras en la mano a reconciliar, porque ahí no estoy cambiando mi mente. No estoy haciendo dialazo en el griego. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, el Señor me dice que tengo que reconciliarme primero con mi hermano. Primero, reconciliarme con mi hermano. Y estábamos hablando, vimos para todos mis hermanos, estuvimos viendo Primera de Juan hace 8 días de ese reconciliamiento. Estuvimos viendo Primera de Juan 3:10 y allí en Primera de Juan 3:10 hay una cosa clave que quiero repetir hoy para que las hermanas y los hermanos que llegaron por primera vez lo entiendan, aunque está grabado en la prédica pasada. Pero quiero hacer énfasis en eso. Primera de Juan, vámonos a Primera de Juan, que está antes de Apocalipsis. Primera de Juan 3:14. Y mire lo que el Señor me va a empezar a enseñar hoy. Antes de pasar al libro de Romanos, que el libro de Romanos me va a explicar una cantidad de cosas también para este mensaje. Dice la Escritura. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Ojo, paremos ahí. ¿Qué me está diciendo el Señor ahí? ¿Cómo me doy cuenta de qué me está hablando el Señor primero? ¿De cuál vida me está hablando el Señor? Él me está hablando de una vida espiritual. Porque esta vida que tenemos es en la carne. Todos vamos a morir, todos, sin excepción.
pero hay una promesa de vida eterna para aquellos que cumplen todos los mandamientos del Señor Jesús y sobre todo este que estamos hablando hoy también, de reconciliarme. Porque si no me reconcilio con mi hermano, significa que yo no estoy perdonando, ni me están perdonando, y si yo no perdono, el Señor Jesucristo arriba no me perdona. Eso es lo que está escrito en Mateo 18:18, que dice que todo lo que yo ato en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué significa eso? Que si yo no perdono, estoy atando a una persona. Pues arriba también me van a atar a mí porque no me van a perdonar. Pero si yo llego y todo lo que desato, dice la escritura en Mateo 18:18, todo lo que desato en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa? Que si yo suelto, soltar significa perdonar, a mí también me van a soltar en el cielo, me van a perdonar. ¿Estamos claros? Reconciliarse tiene que ver mucho con el perdón. Entonces, si yo no perdono, pues no voy a tener vida eterna, entonces voy a morir, voy a tener la segunda muerte, que es en lo espiritual. Quiero que entiendan eso, mis hermanos y hermanas. La segunda muerte es espiritual. Todos morimos a esto. La primera muerte de nosotros es en la carne. Vamos a morir. Pero una vez que nosotros moramos, unos van a ir a la presencia del Señor y otros se van a ir para el lago de fuego sin la presencia del Señor Jesucristo, para el infierno directamente. Entonces, de eso es lo que dice el Señor. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo empiezo a darme cuenta yo que estoy saliendo de la primera muerte para pasar a la vida, a la verdadera vida, a la vida espiritual, a la vida eterna? ¿Cómo me doy cuenta? La escritura me dice aquí el Señor Jesús que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte, ¿sí?, de esta muerte en la carne a la vida, o sea que estamos llegando a la salvación, a la vida eterna, ¿cuándo? En que amamos a los hermanos. Ahí está clarito, léanlo, leámoslo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice ahí, permanece muerto, está muerto. Pero ¿cómo, pastor? Si yo estoy vivo, mira, yo estoy hablando todos los días, porque es que no entendemos esa parte espiritual. Toda persona que está a mi lado, que cree en el Señor Jesús, es mi hermano. Ojo, toda persona que cree en el Señor Jesús es mi hermano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Padre eterno. Y si tú profesas que Jesús es el Padre y yo profeso que Jesús es el Padre, tú y yo somos hermanos. Tenemos el mismo papá. Su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cierto? Pero también la palabra me da una opción para el que no es hermano, porque al Señor no le escapa nada. Se llama prójimo. Y el prójimo también es mi hermano y otro que no es mi hermano en Cristo Jesús. ¿Me hago entender? Porque ahí es donde aplica la escritura que el Señor no hace acepción de personas. Yo tampoco. Yo tengo que ayudar al musulmán, tengo que ayudar al católico, tengo que ayudar al evangélico, a todas aquellas personas, tengo que ayudar al ecuatoriano, al gringo, a todo el mundo. El que tiene sed, tengo que darle agua. El que tiene hambre, tengo que darle de comer. Y esa sed se quita con la palabra del Señor en lo espiritual y también con un vaso de agua físico. Todo va en lo espiritual y en la carne, en las cosas del Señor. El Señor nos pone algo en la carne para llevarnos a algo espiritual, que es la vida eterna, porque Él es espíritu. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, mi hermano, sobre todo, es aquel que está conmigo en la congregación o está en otras congregaciones. Yo sé que ama a Jesús, pero yo estoy en contienda, dice el Señor Jesucristo, que tengo que irlo a buscar, porque el orden de Él es ese. Él pecó contra mí, porque quizás yo no me he dado cuenta y yo fui piedra de tropiezo para esa persona que hizo que
hablara mal de mí, que hizo que esté dando una mala imagen de mí, que me odia, que cualquier otra cosa. Yo puedo tener la culpa. Por eso hay que reconciliar. Reconciliar. Entonces dice el Señor Jesucristo acá que nosotros nos damos cuenta que estamos pasando de muerte a vida en que amamos al hermano. Y el que no ama a su hermano está muerto. Está muerto. O sea, que está por fuera de la salvación. Está por fuera de la vida eterna. Porque no ama a su hermano. Y mire lo que agrega aquí, que hace 8 días, el hermano Orlando Quintero, que es abogado en Bogotá, me ayudó un poquitico en la parte civil, en la parte laica de este tema, porque aquí aparece esto, mire, Primera de Juan 3:15, y el Señor me lo muestra de una manera todavía más fehaciente, de una manera más concreta. Todo aquel, Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Mira, ahí lo dice. Y dice y clarito, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cómo hago con eso, predicador? ¿Cómo hacemos con eso? Mire. Y nosotros a veces aborrecemos a las personas. Aborrecemos a las personas. Entonces, por eso abajo también habla, sigamos leyendo, 16. En esto hemos conocido que el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese mismo ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, allá en ese madero, que Él puso la vida por nosotros. Que lo humillaron, que lo arrastraron, lo escupieron, lo patearon, se burlaron de Él, lo torturaron. Y cuando Él se levantó a los 3 días, como estaba escrito en la profecía, para dar testimonio que Él era el Dios Todopoderoso que había ido y que había venido a salvarnos. ¿Qué hizo Él? A todos los que lo negaron, los abrazó. Pedro, que lo negó 3 veces y que Él juraba que nunca lo iba a negar, que Él se mataba por Él. ¿Qué hizo? El Señor lo amó para darnos ejemplo de todo esto que nos está pidiendo Él que hagamos nosotros también. 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo va a morar el amor de Dios en él? Si no es capaz de ayudar a su hermano. Y no estoy hablando del hermano de sangre, sino también el hermano espiritual, porque también tengo que ayudar a mi hermano, a mi familia. Entonces, miren, y sigue acá el Señor, 1 Juan 4:20, y me aclara otra vez más esto, de que debo reconciliarme con los hermanos. Si alguno dice, 1 Juan 4:20, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, lo está viendo y no lo ama, dice el Señor Jesús, ¿cómo puede amarme a mí si no me ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios quien no lo ha visto? Mentiroso. Pero si yo amo a mi hermano, es como si estuviera amando al mismo Dios, porque ese hermano es hecho a semejanza del Señor Jesús. ¿Estamos entendiendo? Y mire lo que dice aquí. Todo aquel que aborrece a su hermano es mentiroso. Y entonces, ¿qué pasa con los mentirosos? En la ley que el Señor le dio a Moisés, allá en Éxodo 23 o en Deuteronomio 5:7, busquemos Éxodo 23 o el que quiera buscar
Deuteronomio 5:7. Ahí va a encontrar los mandamientos de la ley de Dios. Aprovecho esta cita, ¿para qué? Para que salga a la luz la verdad. ¿De qué estoy hablando? De que por muchos años, la Iglesia católica, la Iglesia tradicional, nos ha mentido toda la vida. ¿Por qué puedo decir eso? Porque la misma Escritura nos lo enseña. Allá en Éxodo 23, yo quiero preguntarle a alguno de los hermanos que están acompañándome hoy por primera vez, con todo el corazón me digan, ¿cuál fue el primer mandamiento de la ley de Dios que le enseñaron en el colegio, en la escuela, en la universidad, en la iglesia del pueblo, en la iglesia de la ciudad? ¿Quién me puede decir cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Luis Eduardo, buenas noches. Buenas noches. María Piedad Murillo Hernández, buenas noches por acá. El Señor Jesús les bendiga. Amén. El primer mandamiento que nos enseñaron fue amar a Dios sobre todas las cosas. Muchas gracias. En la religión católica. En el catecismo, es un libro que utilizan para engañar a la gente. El catecismo es un libro que no es de la escritura, no es de la Biblia. Gracias, María Piedad. A mí me enseñaron toda la vida que el primer mandamiento de la ley de Dios era amar a Dios sobre todas las cosas. Y mire lo que dice aquí el primer mandamiento, que empieza exactamente en el versículo 3. Leamos desde el 21, Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y acá empieza el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Ahí no dice por ninguna parte que amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí no lo dice. Una cosa es el gran mandamiento, que me concatena, que me encierra todos los mandamientos, a decir cuál es el primer mandamiento que el Señor le dio a Moisés para el pueblo. Después hablamos de eso, sino que yo aproveché que pasé por ese camino para que entendamos que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Dónde dice eso? ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Dice allá en el versículo 13, dice, no matarás. En el 14 dice, no cometerás adulterio. En el versículo 15 dice, no hurtarás. Y exactamente en el noveno mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, no mentirás. Pero si todavía como que tenemos dudas, vamos a ir a la escritura a buscar en Apocalipsis, creo 19, que dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Apocalipsis 21:8. ¿Por qué estoy llevándolos? Los llevé a los mandamientos donde dice que yo no tengo que mentirle a mi prójimo. Porque aquí acabamos de leer que si alguno dice en 1 Juan 4:20 que yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, el Señor dice que yo soy un mentiroso, que tú eres un mentiroso. Y dice aquí la escritura, mire lo que le pasa a los mentirosos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y acababa el Señor de decirme también arriba en 1 Juan 3:10 que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Sí lo leímos, ¿verdad? 1 Juan 3:15 dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y aquí en 1 Juan 4:20 dice que el que aborrece a su hermano es mentiroso. Aquí en la palabra me va a acomodar en Apocalipsis el castigo para esto. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Toda aquella persona, ahí me está diciendo la escritura, si yo lo llevo a la realidad de lo que estamos leyendo, de que yo tengo que reconciliarme con mi hermano antes de presentarme al Señor. Y la escritura me está diciendo a mí que todo aquel que aborrece al hermano es un homicida. Y me está diciendo la escritura que si yo sigo aborreciendo a mi hermano soy un mentiroso. Dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos los hermanos. Si me estoy haciendo entender, arriba dice en 1 Juan 3:14 que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Significa que yo estoy amando a mi hermano, que para pasar de esta muerte que tengo en la carne, sin la presencia de Dios, para pasar a la vida, la mejor muestra de que yo estoy en ese caminar es que yo estoy amando a mi hermano. Dice ahí clarito, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y aquí la escritura me está confirmando que el que no ama a su hermano es un homicida y es un mentiroso. Entonces permanece en muerte. ¿Cuál muerte? Ahí me está diciendo, la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La que usted y yo, si no estamos en el Señor Jesús y no cumplimos sus mandamientos y no me reconcilio con mi hermano, voy a sufrirla, voy al infierno. Pero cuando paso a vida, cuando muero a esta primera muerte en la carne y no vuelvo a morir porque tengo vida eterna con el Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Miren lo importante de este mensaje, de reconciliarme con mi hermano. Por eso hay en Mateo 5:23, y me dijo, cuando venga ante mí, primero arregle las cosas con su hermano. Vaya y arregle las cosas con él, y ahí sí venga a mí. Eso es lo que el Señor nos está mandando. Y si el Señor nos está incomodando con este mensaje, es porque a veces, así como nos pasaba cuando hablamos con el tema del arrepentimiento, que muchos creemos que estamos en el camino bien, estamos en el camino correcto, pero todavía no me he arrepentido de muchas cosas. Todavía sigo siendo persona que no tengo dominio propio y me pongo en mal genio por cualquier cosita. Y me tiro las cosas y agredo verbalmente y grito y me pongo en mal genio y hago sentir mal a la gente y pienso que ya me arrepentí, que porque ya no robo o porque ya no fornico o porque ya dejé de ser homosexual o porque dejé de ser borracho, ya me arrepentí, pero mentira que me faltan una cantidad de cosas a las que debo morir y que no me he arrepentido. Lo mismo está pasando aquí. Yo creo que estoy en el caminar del Señor, me congrego siempre, leo las escrituras, yo ya no bebo, yo ya no me meto en lugares que no debo, etcétera. Pero cierro la puerta contra mi hermano cuando necesito, porque no me quiero incomodar. Y hoy la escritura me va a hablar de la hospitalidad, y eso tiene que ver con reconciliarme. ¿O usted cree que si yo estoy mal con una persona, le voy a abrir la casa así fácilmente? ¿O le voy a hacer un favor? No, porque tengo rabia. No, porque estoy herido. Pero el Señor me dice, si tú no sueltas, yo tampoco te voy a soltar. O sea, si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Pero si tú sueltas, si perdonas, yo te voy a soltar, te voy a perdonar. Y nosotros necesitamos que el Señor nos perdone para poder tener vida eterna. Pero la regla de oro es que primero tengo que perdonar. ¿Estamos? Eso es lo que está hablando la escritura hoy. Reconcíliense con su papá y su mamá. Es que es tan tenaz que hasta el día de hoy hay personas que todavía guardan rencor con papá y con mamá. Con la tía, con el tío, con los primos. Estoy hablando del núcleo familiar nuestro, sin hablar de los hermanos en congregación que nos rodean. Partiendo desde nuestro núcleo familiar, hay unas divisiones, unos celos, unas contiendas, no le permito, no hagan, no toque, y
y familias divididas, una cortina así horrible, que ni usted pasa aquí, ni usted pasa para acá. Y la escritura me está diciendo que todo eso es pecado. Ah, pero eso sí, vamos a las iglesias todos los días. Ah, eso sí, leo la palabra. Y eso sí, me siento que no nos pase como lo del joven rico, que el Señor sabe qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. El joven rico le dijo al Señor, Señor, quiero seguirte, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo, cumple todos los mandamientos. Y el joven rico dijo, Señor, yo lo he cumplido todo. Y el Señor Jesús le dijo, no mentirás, no robarás, no, etcétera. Y dijo, Señor, yo lo he cumplido todo. Pero como el Señor Jesús conoce nuestros corazones, le dijo, bien hecho, has hecho, muy bien. Entonces ahora vende todo tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo el rico? Dio la vuelta y dijo, chao, porque el Señor sabía que el amor que él tenía era más al dinero que hacia el Creador. Así nos pasa muchos aquí, no solo con el dinero, nos pasa con nuestra forma de ser. No, Señor, mire, yo he cumplido esto, pero no estoy cumpliendo estas cositas que el Señor me está mandando tan sencillas, porque es que nosotros pensamos que los 10 mandamientos son los que el Señor le dio en la tabla a Moisés. Los mandamientos que debemos cumplir están desde Génesis hasta Apocalipsis. Son más de 615 normas que debemos seguir y nosotros, que el Señor las va a concatenar en dos. ¿Cuáles? El mayor de todos los mandamientos, le preguntaron al Señor Jesús. Marcos 12:28, para que entendamos lo de los mandamientos, porque tiene que ver mucho para yo poderme reconciliar con mis hermanos. Dice la escritura, Marcos 12:28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, el mandamiento más grande desde Génesis hasta Apocalipsis, que me abarque todo. El Señor Jesucristo le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el que soy, no hay más dioses conmigo, uno es. Y dice, 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es para ampliar el primer mandamiento. El mandamiento grande, el macro, el que cubre todos los mandamientos desde Génesis a Apocalipsis es el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Él nos lo explica. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí ya no me está hablando de mi hermano en Cristo Jesús. Me está hablando del prójimo, el próximo, el que está a mi lado, el vecino, la vecina, el del bus, el celador, el de la escuela, el del taxi, el que recoge el cartón, el que vive en la calle con un boxer, es mi prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No los hay. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, diciéndole al Señor Jesucristo que fue el que hizo la ley. Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. El Señor me dice,
que sí tengo bien claro estos dos mandamientos grandes que encierra todo esto que estamos diciendo. Ese mandamiento de que reconcíliate con tu hermano es un mandamiento. Es un mandamiento porque esto es palabra del Señor. Y tiene que ver también con el prójimo y tiene que ver con el hermano, porque aquí ya la escritura me encerró que estos son los dos grandes mandamientos que me encierran los 10 de Moisés y todos los demás. Y este mandamiento que el Señor está mandando es reconcíliate primero con tu hermano. Reconcíliate con tu papá, con tu mamá. Todavía hay personas, conozco familiares que se cierran contra su mamá, contra su papá, después de que le han dado una mamá que duró 9 meses con uno en esa barriga, pasando cosas duras. Solo una mujer puede entender eso. Yo ni siquiera de hombre me puedo imaginar el parto, todo lo que padeció una mujer y todo lo que tuvo que sacrificar, tuvo que dedicarle mucho tiempo a ese hijo, a esos hijos para sacarlos, y aún todavía, después de adultas y adultos, estos padres todavía tienen responsabilidad espiritual y moral con sus hijos. La escritura dice aquí en Éxodo 23, vámonos a Éxodo 20, tiene que ver muchísimo. Éxodo 20, quinto mandamiento. El quinto mandamiento de la ley que el Señor le dio a Moisés para nosotros está en el versículo 12 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Libro de Éxodo 20:12. Quinto mandamiento. Que tienes que reconciliarte con tu papá y con tu mamá. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Es el único mandamiento que tiene promesa. Los demás no tienen promesa. Este tiene promesa. Dice que si tú honras a tu papá y a tu mamá, te va a ir bien en la tierra y tus días van a ser prolongados. Y si lo dijo el Señor, Él lo cumple. No se cierren contra su papá y contra su mamá. Cada vez que usted le manda, así su papá tenga pensión, su mamá tenga pensión, así su mamá no necesite, hónrelos. Tú lo puedes honrar con parte de que le mandes dinero porque a veces ellos necesitan comprar sus cositas, con llamadas. Llámenlos todos los días. Escríbanle. No, pues que ese viejo me dio pata, puño y pescuezo cuando yo era niño. Es un borracho, ese maltrató a mi mamá. Ahí el Señor le dijo, si su papá no es borracho, hónrelo. Ahí dice eso. Si su mamá por allá cometió adulterio, no la honre. Ahí no le está mandando eso el Señor. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Son tus padres. Allá en la ley, el que profería cualquier cosa, ofendía a sus papás, podría morir apedreado. Estaban levíticos que un hijo que deshonrara a su papá moría a pedradas. Y el Señor me dice aquí, honra a tu padre y a tu madre. Reconcíliate con tu papá, con tu mamá, pero vas a las congregaciones, por allá los papás botados, por allá en un hospital y pagando como si fuera un mueble viejo, como si fuese un mueble viejo, ya no me sirve el cucho, ya no me sirve la cucha, con esas terminologías. Sea como sea que su papá y su mamá, reconcíliese con ellos. No, mi hermana, que yo crecí con ella, de la misma sangre, tenemos el mismo papá, la misma mamá, hablando mal de mí. Eso no se lo perdono. Yo voy a la fiesta, pero si va fulanita, yo no voy. Pero venimos a la congregación. Y nos abrazamos y decimos, amén, amén, a la palabra del Señor.
Pero ¿será que puedo decirle amén a Mateo 5:23? Ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Ya puedo decir amén? Reconcíliate primero con tu hermano, con tu hermana, dice la escritura. Reconcíliate con tus papás, con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos, con tu jefe, con tus estudiantes, con tus compañeros de trabajo, con tu esposa, con tus hijos. Reconcíliate primero. Y después ven al Señor. Romanos 12:9-21. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, cada vez que yo hago algo por alguien, es como servir al Señor. Ser diligente significa hacer más de lo que me piden en el trabajo, etcétera. Por eso, el reconciliarme, ir a buscar a mi hermano que pecó contra mí, tengo que ser diligente, tengo que ir, tengo que moverme, no tengo que tener pereza. Otro día, es que el Señor está mandando y nosotros no obedecemos. 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dígame usted cómo puede practicar la hospitalidad. ¿Qué es hospitalidad? Viene de hospedar. Hospedar a un hermano, una hermana, ayudarle. Ser hospitalario es ayudarle. Yo me doy cuenta que el hermano le toca caminar, haciendo calor, y yo tengo un carro, pero él camina y tenemos el mismo horario. Yo voy y lo recojo y lo llevo. Eso es hospitalidad. Abrir las puertas de mi casa para una persona que no tiene techo. ¿Cierto? Dice la escritura que uno nunca sabe si ha hospedado ángeles. Esa hospitalidad. Bendecir a los que os persiguen. Entonces, mira, ¿yo cómo puedo bendecir o cómo puedo ser hospitalario con un hermano en que estoy en conflicto? Entonces ya la palabra de Dios va a chocar conmigo y empieza a haber un desorden de mandamientos que no puedo cumplir. Todos van amarrados. Porque mira, si tú cumples todos los mandamientos menos uno, la escritura dice que anulaste los demás. Y aquí nos estamos dando cuenta. Dígame, ¿cómo practica usted la hospitalidad si no se ha puesto de acuerdo con su hermano? Si no ha reconciliado con su hermano. ¿Cómo va a poder practicar la hospitalidad? Entonces me vuelvo sectario y me vuelvo a una persona que hace acepción de personas. Con esto sí y con este no. Y el Señor no hace excepción de personas. Entonces notemos que aquí ya yo no puedo compartir con las necesidades, porque no puedo practicar la hospitalidad, sino con unos, pero el Señor me dice que tengo que practicar la hospitalidad con todos. Por eso Él me manda que me reconcilie primero. Hace 8 días hablamos de Caín y Abel. Espero que me amplíe un poquitico más esto, para que lean, escuchen el mensaje de hace 8 días, que es la primera parte de esta prédica. Romanos 12:9-14. Y mire la parte difícil. Es un ejercicio hermoso para yo poderme reconciliar con el hermano. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. En el libro de Judas dice la escritura que estaba peleando el arcángel Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿cierto? Y resulta que mire lo que hizo el arcángel. El arcángel
Hablemos que es como un general en el ejército celestial. No profirió ninguna palabra de maldición contra Satanás, porque conoce la escritura, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Sabe qué dijo el arcángel Miguel a Satanás? No lo maldijo, porque él no tiene potestad para eso, ni usted ni yo, por eso no podemos juzgar a nadie, porque lo único que da juicio condenatorio es el Señor Jesús. Usted no me puede parar a decir sin propiedad que no se sienten con estos, que no hablen con estos, hasta que usted no haya reconciliado con su hermano. Más si es de un hermano que tenemos el mismo papá. Mire lo que le dijo el arcángel Miguel a Satanás: que el Señor Jesús te reprenda. Fácil. Por eso aquí la palabra dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Eso nos queda difícil, ¿verdad? Porque lo que más hacemos nosotros es maldecir a las personas que están en contra de nosotros. A veces proferimos estas palabras soeces contra esas personas. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. A veces nos creemos sabios. Vea, hay un hermano aquí, se llama Mario Godoy, con todo respeto doy su nombre, porque me enseñó algo muy bonito. Él vivía en nuestra casa, yo le estaba enseñando a cocinar. Y ya cuando él cocinaba y todo, un día le tocó hacer el almuerzo. Y estaba cocinando y yo le dije, no, la cebolla va así. Y me voltea y me mira y me dice, Luchito, que mi nombre es Luis, Luchito, hermano, hay 3 maneras de hacer las cosas. La una se la sabe usted, la otra me la sé yo y la otra es la verdad. Y siempre el Señor Jesucristo es el que tiene la verdad. Y yo quedé desarmado y desde ese día aprendí a escuchar al otro y no hacerme sabio en mi propia opinión. Cuando tenemos bien claro que el que tiene la verdad absoluta es el Señor Jesús, ¿cuál sabiduría humana? ¿Cuál sabiduría humana? Dice, no seas sabios en vuestra propia opinión. Tenemos que escuchar. Entonces, cuando yo me creo sabio, que me las sé todas, pues yo no reconcilio, porque me pongo en mi mente, en mi corazón, no tengo nada que hablar con esa persona. Nos volvemos altivos y orgullosos, y el orgullo no me deja avanzar. Entonces, dejemos de crearnos más sabios que otros. Mire esta parte, que es la parte álgida de reconciliarme con el hermano. Dice la escritura, no paguéis a nadie mal por mal. Mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procuremos lo bueno delante de todo el mundo. Ojo, 18. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Y mire esta parte hermosa. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Ustedes vieron la ira de Dios en Sodoma y Gomorra? La ira de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra, 5 ciudades, y el Señor las destruyó con fuego y azufre. Y de 5 ciudades solo quedaron vivos 3 personas, Lot y sus 2 hijas. La ira de Dios. Así que usted no tenga problema en buscar venganza. Ahora lo voy a quitar del Facebook, ahora lo voy a borrar de Instagram, ahora paso por otra casa ni para verlo. Ahora, nada de esa venganza, dice el Señor Jesucristo. Dice, no se venguen ustedes mismos,
sino que den lugar a la ira de Dios. Déjele, porque dice el Señor así, vea, porque escrito está, el Señor Jesucristo dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mi hermana y mi hermano, es suficiente con el pago que el Señor le va a dar. Usted ni yo nos tenemos que ensuciar, porque estaríamos ensuciar nuestras manos, porque ahí estaríamos desobedeciendo los mandamientos del Señor. Si el Señor me dice, no se vengue usted, no tiene necesidad ni de hablar mal de esa persona para desacreditarlo, para ver, hacerse ver que usted está más bueno que él. Todo eso es perder el tiempo. Eso es venganza. Y el Señor dice, mía es la venganza. Dejarle lugar a la ira de Dios. ¿Se imaginan ustedes? La ira de Dios, el diluvio universal, solo se salvaron 8 de todo el mundo. De todo el mundo que se murieron, quedaron 8 nomás. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los 3 hijos. 8. Y cuando venga Cristo, todo va a arder, todo va a ser quemado. Así que preparémonos. Dejemos tanta arrogancia, dejemos tanta prepotencia, tanto orgullo y reconciliémonos unos con otros. ¿Cierto? Y dice la escritura aquí, 20. Así que si tu enemigo, ojo, aquí no está diciendo que si tu hermano o si tu hermana, aquí ya está hablando palabras mayores. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Cuando el Señor me habla de que si mi enemigo tiene hambre, está hablando de que yo tengo que darle de comer físicamente y también darle la palabra, porque la palabra dice el Señor Jesucristo que Él es el pan de vida, que todo el que coma de ese pan nunca tendrá hambre. O sea que yo tengo que enseñarle la palabra para que Él tenga ese alimento, y fuera de eso, si tiene hambre físicamente para llenar su estómago, también le tengo que dar pan físico. Dale de comer. Si tiene sed, la escritura dice, el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, si supieras con quién estás hablando, no tomarías agua de allí, sino tomarías de la que yo te doy, en la que nunca más vas a tener sed. ¿Cuál es esa agua? Él, el Señor Jesús, su palabra también es el agua. Entonces, debo también darle la palabra para calmarle la sed a ese enemigo, o sea, predicarle. ¿Cómo le predico? No solamente con la palabra, sino con mi testimonio. Con el solo hecho de amarlo, estoy dejando ver que Cristo mora en mí. Estoy dejando ver que pasé de muerte a vida porque estoy amándolo. Porque, ¿qué mérito tiene que yo ame a mi esposa si los malos también tienen esposas y aman a sus esposas? ¿Qué mérito tiene que yo ame a mis hijos si los malos también tienen hijos? Tiene más mérito que yo ame a un enemigo y le dé palabra de vida, le predique, le dé de comer, lo abrace, lo ayude. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La mejor manera de que usted venza el bien con el mal es ir a reconciliarte con tu hermano. Ahí estás venciendo el mal con el bien. Porque si tú no te reconcilias, el mal te está venciendo a ti. ¿Estamos? El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga siempre.